22.200 en menos de una semana, del viernes a hoy jueves. Por eso hoy hay gente que debiera ser, digamos, debiéramos insistir, el inconsciente que se subió al vuelo que venía de Madrid. Sí. Esa historia es una historia Tremendo. El inconsciente que vino de los Estados Unidos fue a la fiesta de 15. Sí, 11 infectados. 11 infectados 20 por un en observación. inconsciente. Por un irresponsable que, como decimos, Eduardo, que no terminan de entender. No, es impresionante. No lo terminan de entender. Entre los 11 hay personas mayores de 65 años. Claro, datos de hoy, 55 autos secuestrados. Alguien dijo, y esto sería muy importante, se lo voy a preguntar al fiscal general cuando entre, ¿cuándo le van a devolver los autos? Cuando termine la pandemia. Está muy bien. ¿Te puedo hacer un comentario sobre el paciente, Sí, claro. señor que vino en aerolíneas del vuelo de Madrid, que fue atendido por 2 médicos que estaban en vuelo? Uno de ellos es un médico militar aeronáutico. El doctor Riorda, Riorda. un médico militar aeronáutico. Fue a hablar con el comandante y le dijo, mire, si usted lo baja a 10.000 pies, no le garantizo que el paciente pueda sobrevivir. No te puedo creer. Porque estaba con una insuficiencia respiratoria muy severa. Fue tremendo, Eduardo. Y la verdad que fue una tragedia en vuelo. Había Duró de muchas milagro 2 médicos a bordo Bueno, de este vuelo. faltaban 8 horas para llegar cuando tuvo la crisis. Perdón. 8 horas de llegar. Y uno de los médicos con experiencia en medicina de vuelo, digamos. Este es el punto. Claro, porque claro. La suerte que todo- estaba ese... Estaba Claro, el como doctor pasajero Riorda médico. y el doctor Atum, Nair Atum. que fue el primero que lo atendió. Hoy pude hablar con los dos, te digo, los detalles que cuentan, Eduardo. Por ejemplo, Son contar- Mirá, espeluznantes. a ver, había salido el vuelo hace 1 hora y media de Madrid. Claro. Yo por acá tengo el audio que es muy emocionante de los comandantes de aerolíneas que son voluntarios. Sí, claro. Es un voluntario. Que son voluntarios. Abrió el micrófono, le habló a todo el pasaje y a los 50, 40 minutos sucedió que el hombre prácticamente se desplomó No te puedo en el creer. piso con una suerte de, no sé, el doctor lo va a poder Insuficiencia explicar. respiratoria seguro, digamos, hizo un Asfixia. colapso, Sí, digamos. sí, tuvieron que Asfixia. aplicar vena. Sí, sí. Bueno, Darle proceso- oxígeno, por supuesto. Fue una insuficiencia respiratoria, tuvieron que darle corticoides, una serie de medicamentos que son ¿El hombre indispensables. viajaba en primera o en 78 años, no, Sí. viajaba en turista. El turista. Y ¿sabes qué, Eduardo? Para hablar de los inconscientes y también de la gente como ese recolector que vos mostrabas recién, que verdaderamente es emocionante, hubo un montón de gente que se quedó sentadita en su lugar. Estaban a 11.000 metros de altura. Nadie perdió la calma. No. Obviamente se habilitó a las filas más cercanas barbijos inmediatamente. Claro, Digamos, obvio. improvisaron barbijos. Sí, para calmar. Ahora, lo ¿sí? curioso... Y hubo un momento que hoy contaba el doctor Riorda y el doctor Atum que fue límite. Esto es casi como una película. Que fue el momento donde empezaron a deliberar entre los médicos: volvamos a Madrid, No, iban a... retornemos. O a Río de Janeiro. Lo pactaron con la familia. Claro, y ahí Los fueron a la médicos- familia y dijeron: esta es la situación. Arriesgamos, Claro. seguimos a Porque Buenos están Aires. inconscientes. 8 horas faltaban de vuelo. Tremendo. Una cosa tremenda. Bajó, lo llevaron al Alberto Requián de Seiza, al hospital Sí. de Seiza, y de ahí fue a Neuquén. Por eso digo, no sé Para si esos fue- 2 médicos le salvaron la vida. Le salvaron la no vida. te quepa ninguna Le duda. salvaron la vida. Señor Le de salvaron la 78 años. Le salvaron la vida. Y el otro inconsciente que es el hombre que fue a la fiesta de 15. Sí, 24 años. ¿Está confirmado que tiene coronavirus este No, señor de ese- aerolínea? eso No quería está decir, no. confirmado. Es el punto. Tiene todos los síntomas y también ahí hubo algún procedimiento medio extraño porque, digamos, ni bien bajó todo el mundo, salvo los que tenían residencia en Capital Federal, que fueron a parar a un hotel, como los de aquel buquebús que contamos Sí, aquella sí. noche, como los del hotel último que contamos. Bueno, los de Capital fueron a parar a un hotel, están ahora en un hotel. Sí. Yo hoy en la radio hablé con una de las chicas que... ¿Y los demás? que viajó. Y los demás a las provincias, provincia. cada uno se fue como ¿Te das pudo, cuenta que incluso el protocolo- tomando vuelos de... Los de la provincia se fueron cada uno como pudo Sí. a su casa y los de la capital lo mandaron... Sí, Sí, De el hecho- taxi, remis, Qué etcétera. distinto eso. De hecho, Eduardo, el doctor Riorda es de Córdoba. Y se Y fue el a Córdoba. doctor y se fue en avión. Sí, sí. Ahora, El doctor Atum es de Rosario. ahora tienen una posibilidad de contagio esos médicos. Bueno, Bueno, por tanto, insisto, para no alarmar a la gente, no es positivo. Todavía no hay ningún resultado en cuanto al hisopado que le hicieron a este No, paciente. todavía no se sabe. No se sabe. De pronto puede haber tenido cualquier otra enfermedad, porque hay como una especie de actitud colectiva, no de psicosis, no que Todo el la que se palabra. ahoga tiene coronavirus. Claro, todo el que se ahoga. el que tose... Que no es así. No es así. Todo el que tiene No es fiebre, claramente. claro. Vos podés seguramente este señor tenía una neumonía seguro, Sí. que le provocó una insuficiencia Sí, respiratoria. pero recordemos que por ahí no estamos contando algo importante, que el señor, porque
Yo Sí, digo es los verdad. inconscientes de hoy. Es verdad, Porque es el verdad. señor se tomó un antigripal para Paracetamol. esconder, paracetamol para esconder los síntomas. Sí, es verdad. Para esconder Eso la tuvo fiebre. Vos definición. imaginate, Eduardo, Para que yo... esconder la fiebre. Para esconder, vos imaginate Porque si que no, no yo pasaba, no no me entraba. siento bien, pero quiero seguir viniendo a laburar. No, Me tomo no. un paracetamol para que en la puerta no me... No, es pongo en riesgo a tremendo. todos ustedes. No, es claro. un disparate. Una locura Es de tremenda. Eso Una es locura tremenda. absolutamente así, es un Una disparate locura lo que tremenda. hizo. Sin duda. Compañeros, Querido. muchísimas gracias, Yo Gracias. en serio recomiendo siempre. Sí. ¿No? Sí, está muy ¿De bien. acuerdo? Alcohol en gel. Está muy bien. Nos lavamos la mano. Sí, yo me la estoy lavando entre 3 y 4. Cada vez que me muevo a algún lado... Un día creo que se me van minutos. a gastar la... No, no, ¿Quién pero se la es que Eduardo es mejor. Es mejor. Bueno, buen programa, hay un gran invitado acá. Bueno, vamos a hablar con el doctor Maíquez, que ya está con nosotros, Gran ya está invitado. sentado. Gracias por hacerme el aguante unos minutitos. Chao, querido. Sí, Bye. chao, Eduardo, gracias. Bye. Aquí comenzamos 4 días con mucha información en vivo. Ya les vamos a ir mostrando detalles de cómo está la ciudad a esta hora. Ya me voy a detener unos minutos a hablar de los inconscientes de hoy. ¿Sí? Y también, ¿esto es en vivo? ¿Estas son imágenes en vivo que estamos viendo? De la cámara de A24, recorriendo la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por distintos lugares para ver cómo está a esta hora. Y esa cámara tiene un destino, tiene un rumbo. Estamos en vivo yendo a buscar a un ministro de la Nación que va a hablar esta noche aquí en 4 días. En minutos vamos a contarles de quién se trata. A24 en minutos, en una entrevista con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en una noche donde va a llegar mucha información. Sí, y tenemos a ver, ¿puedes presentarme, ¿puedes darme una barrida urgente? Dame una barrida urgente, hay información de último momento. La información es de último momento, atención con este dato, ya lo voy a terminar de ampliar con Ezequiel Spillman. Se empieza a hablar del cierre de las fronteras argentinas a partir de la hora 0 de hoy. Reiteramos, información que anticipa A24, se está hablando ya del cierre de las fronteras a partir de las 0 horas del día de hoy. Ya amplío la información con Ezequiel Spillman, reiteramos la información de último momento. Cerrarían el país. ¿Sí? Esta es la información que estamos manejando. Quedaría prácticamente desde la medianoche cerrado el país para salidas y para ingresos. Esto se habló muchísimo durante estas últimas horas y finalmente, según la fuente que estamos consultando, nos estarían confirmando que a partir de las 0 horas del día de hoy cerrarían las fronteras. Ezequiel, dame un dato más, dale. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. Y esto es lo que tiene que ver con un decreto de necesidad y urgencia que tiene en el máximo secreto las más altas autoridades de la Casa Rosada. Cerrarían la Facundo. frontera. Cerrarían la frontera. Hay un dato clave que hoy llegó a la Presidencia de la Nación que tiene que ver con el aumento sustancial de los casos en Brasil, Facundo. Claro. Y los ingresos vía Foz de Iguazú y de Misiones. Y acá nos está llegando información justamente de lo que será este decreto, que justamente está planteando este cierre de fronteras y lo que tiene que ver con puertos, aeropuertos, pasos internacionales y centros de frontera. Sí, claro, acá tenemos información que obviamente vamos a ir confirmando a lo largo de la noche. Esto tiene que ver obviamente con el cierre de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso. Sí, que a su vez a través del decreto 297/20, con el fin de proteger la salud pública, la obligación inalienable del Estado Nacional, se estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma temporaria la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio en los términos indicados el 20 de marzo hasta el 31. En el marco de eso, sí, se está estableciendo la prohibición de ingreso al país por 30 días, sí, de los países en las zonas afectadas, y se habla ya de un decreto de necesidad de urgencia que cerraría las fronteras de la Argentina. En minutos vamos a estar ampliando. Dame más información en vivo. ¿Hacia dónde estamos yendo? Estamos yendo hacia una entrevista con el ministro de Defensa de la Nación. Ahí están viendo las imágenes de un móvil en vivo de A24, que de paso nos sirve para ir viendo
cómo está la ciudad. Esa ciudad que hoy otra vez volvió a amanecer con un intento enorme de gente para tratar de ingresar. Es una avenida con pocos vehículos. Hoy hubo mucho secuestro de autos. Ya se lo vamos a preguntar al fiscal general Juan Bautista Maíquez, que está con nosotros. Eso es Avenida Corrientes. Gracias, doctor, por venir esta noche aquí a 4 días. Esto es Avenida Corrientes, el móvil en vivo de A24 que se dirige rumbo a la entrevista con el ministro Agustín Rossi, que decidió atendernos, abrir las puertas del Ministerio de Defensa. Le vamos a preguntar por esta información respecto al cierre de las fronteras. Le vamos a preguntar sobre el rol de las Fuerzas Armadas. En algunos minutos seguramente vamos a estar en vivo. ¿Me muestran si estamos en vivo en algún otro lugar? ¿Sí? Está Liliana Caruso en el Puente Porredón. A ver cómo está el Puente Porredón hasta ahora. Liliana, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Facundo, ¿cómo estás? Y aquí detrás mío sigue todavía el control. Sí. Esta fila de autos que en algún momento de la tarde, y sobre todo en hora pico, Facundo, fue de más o menos 3 kilómetros. Hoy está más o menos, y en estos momentos ahora, mejor dicho, la mitad, más o menos 1,5 kilómetros. Pero vos fijate, el control es exhaustivo en los colectivos, sobre todo, más allá de que los autos también circulan de forma mucho más rápida de lo que fue ayer. El camión y el colectivo va por la mano derecha, en el medio los autos particulares por el otro. Carril que queda la gente de seguridad y sanidad. Lili, las motos. ¿Notaste? Facu, te digo, ya llevas varios días allí en la calle y obviamente mostrando lo que pasa en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, pero ¿notaste más orden hoy? Mucho más ordenado. El despliegue de hoy fue lo que permite que ahora, fíjate la actividad que tienen. Acá vas a ver que hay más o menos unos 10 prefectos, porque de este lado es la prefectura la que ordena, que está parando a los autos para ordenar bien la fila como corresponde, y después van viniendo y parándose en cada control. Vos fijate cómo está un minutito, el tránsito. Espérame, porque la cámara móvil de A24, la que va en dirección al Ministerio de Defensa con Carlos Stone, está llegando al centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí de fondo se ve el obelisco, el centro porteño. Ya vuelvo al Puente Porredón. Vamos camino a entrevistar al ministro de Defensa, Agustín Rossi. Ya vamos acercándonos en vivo. Yo no sé si Carlos me escucha, si no, no hay problema. Quedémonos con esta imagen. La imagen de la calle Corrientes con las marquesinas apagadas, completamente apagada la calle Corrientes. A24 recorriendo las calles de la ciudad de Buenos Aires. En minutos vamos a volver sobre esta información de último momento que hacíamos referencia recién. A partir de la hora 0 se cerrarían las fronteras. Ahí está el obelisco, vacío. Una imagen completamente atípica para la ciudad de Buenos Aires. Déjame pasar en vivo el obelisco un minuto. Déjame un minuto pasar el obelisco y vuelvo al Puente Porredón con Liliana Caruso. Ahí está el obelisco. No hay nadie. No hay un solo vehículo. Ni un feriado a la noche uno puede visualizar una imagen de estas características. Ya pasa el móvil en vivo de A24. Para tomar en el fondo Paseo Colón, para llegar al Ministerio de Defensa a entrevistar al ministro Agustín Rossi. Miren lo que es la calle Corrientes, la avenida Corrientes, mejor dicho. Miren lo que es la avenida Corrientes, plena capital federal. Sacame el graph para que se vea bien. No hay nadie. No hay absolutamente nadie en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que se cumple la cuarentena. No es la misma situación, alguna que otra moto de los repartos de comida, que es lo que más uno ve que funciona en la ciudad de Buenos Aires. Ya vamos llegando a Paseo Colón. En minutos vamos a entrevistar al ministro de Defensa, Agustín Rossi. Entre otras preguntas, le vamos a preguntar a propósito de la información que manejamos respecto al cierre de fronteras. Déjame llegar hasta Paseo Colón. Así están las calles de la ciudad. Vuelvo al Puente Porredón unos minutos con Liliana Caruso y le vuelvo a preguntar a Spillman por lo que pasó por lo que va a pasar con las fronteras a partir de las 0 horas. Liliana, estás al aire en el Puente Porredón, dale. Sí, lo que te decía, el colectivo, hoy fue muy exhaustivo este control en los colectivos, sobre todo en la hora pico, cuando había regreso de la gente que había ido a trabajar, Facu. Y aquí fue el problema más grave, te digo, hoy en el Puente Pueyrredón. ¿Por qué? Porque la mayoría de aquellos que se le libraron actas era gente que había ido hacia la capital federal y no tenía los papeles completos. Y es más, durante el día se habrán labrado
unas 30 actas en cuanto a autos particulares, Sí. nada más, y también por no tener completos los papeles. Pero el tema de los colectivos era muy grave, porque la gente no tenía ni siquiera el documento de identidad en muchos casos. Y ese fue el problema fundamental. Más allá que te encontrabas con gente que te decía que había ido a ver a un familiar porque estaba enfermo, Sí. otros a buscar un remedio, pero gente que decía que todavía no sabía que tenía que tener el permiso para circular, Facundo. Bueno, pero por lo menos se vio, cuando llevamos Liliana, 7 días de cuarentena. se vio mucho más orden en el puente Sí. Porredón que lo que pasaba en la autopista Buenos Aires-La Plata. Total. Quédate en vivo. Doctor Sí. Maíquez, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a 4 días. ¿Cómo estás? Doctor, hubo inconscientes hoy transitando por la ciudad de Buenos Aires, gente a la cual se le secuestró los vehículos. Sí, hubo. Menos que ayer, va atenuando. Pero sí, hubo algunos. Hubo algunos detenidos, hubo algunos secuestros. Que la gente sepa que si transita sin el permiso correspondiente, se le va a secuestrar el auto. Sí, o sea, es una orden que impartí yo a mis fiscales, la impartió también el fiscal Contegrán, de la provincia de Buenos Aires, y el doctor Casal a los fiscales nacionales. ¿Cómo es el procedimiento, doctor? El que viene con el auto y no puede justificar, el auto se lo lleva. A ver, cuando la policía en algún retén hace el control correspondiente, se le da, y no tiene obviamente los papeles que le permiten, se le hace consulta al fiscal, Claro. y el fiscal, en este caso el doctor Vence, a quien reconozco cada vez que puedo la labor que está haciendo porque es digno de hacerlo, si está en forma irregular, se le inicia la causa, se le ¿Qué secuestra argumenta el la auto. gente, doctor? Pues yo presento Todo. cualquier cosa, no inventan que fueron a lo de un vecino, que van a comprar comida. ¿Qué es lo que dicen? Cualquier cosa. Y ha habido de todo, sí. A ver, particularmente hay casos que se mediatizaron. Sí. El que fue a comer a la casa de un amigo a las 2 de la mañana porque tenía el brazo enyesado y no podía... Por eso yo lo llamé los inconscientes de hoy. Ahí vuelvo, doctor. Hay información que empieza justamente a mostrar estas cifras que el doctor Maíquez decía. Las tenemos bien resumidas. Las tiene Ezequiel Spillman. Mírenlas. Fíjate, Facundo, lo que son estas cifras, que tienen que ver con vehículos secuestrados y con la actividad de las fuerzas federales y la de policía de la ciudad. Vehículos secuestrados, 55 desde el viernes 20 de marzo. 55 autos secuestrados. Después le quiero preguntar al doctor Maíquez qué va a pasar con esos vehículos o cuándo se los van a devolver a sus dueños. Dame más datos, Ezequiel, dale. Otros datos que tienen que ver con ese trabajo de la policía de la ciudad. Fíjate, Facundo, denuncias de violación de cuarentena. Estos son vecinos que denuncian o justamente personas que se encuentran con esa irregularidad. 8.110. 8.110 personas Vecinos que llamaron al 147, llaman para Facundo. decir que alguien está violando la cuarentena. Exactamente. Desde el lunes 16 de marzo, más de 8.000 personas que estaban violando la cuarentena y que, por supuesto, los detuvieron y les labraron un acta y, por supuesto, les abrieron una cuestión penal, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con los datos de la ciudad. Fíjate, actuaciones de la justicia también. Justicia Federal y Fiscalía de la Ciudad, que actúan en conjunto. En la Ciudad de Buenos Aires está Luis Rodríguez de turno, el juez federal, y la Fiscalía de Ciudad, cuyo titular lo tenemos aquí, Juan Máiquez. 2.846 actuaciones del lunes 16 de marzo, casi 3.000 actuaciones de parte de la justicia por gente que incumple el decreto de necesidad de urgencia del presidente Alberto Fernández. Vuelvo al Puente Porredón con Liliana Caruso. ¿Qué se está viendo, Lili? Estás al aire, dale. Sí, Facundo, bueno, como te decía, el tema del colectivo es el fundamental en el control en estos momentos, porque los autos, nos decían aquí los prefectos, realmente hoy no tuvieron demasiados problemas. En realidad el problema estuvo con la gente que viajaba en los colectivos. Por eso fue exhaustivo, sobre todo a la vuelta de casa. Del otro lado, del lado de provincia, hacia acá, te digo, no hay cola. Nada, y vos te podés dar cuenta ahora, ahí te estamos mostrando, 3 autos ahora arriba del puente Pueyrredón. El tema es la avenida la autopista 9 de Julio Sur y subiendo al puente. Claro, ahí se ve claramente. El tránsito sumamente fluido. El tránsito enorme. hacia la capital federal es prácticamente nulo. El tránsito que intenta salir de la capital federal. A ver si la cámara nuestra ya llegó al ministerio. Podemos ver el movimiento de la cámara de A24, 22 y 22 de la noche en vivo. Si la tenemos, no ha llegado todavía. Es la cámara en vivo que está llegando. Bueno, si no me equivoco, ese es el ministerio, ¿no? Ministerio de Defensa. Ya está llegando la cámara. En minutos vamos a estar conversando con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Poco movimiento, algo de transporte público se ve.
¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, algo con poca gente en el interior. Yo quiero mostrarles unas fotos. Quiero mostrarles unas fotos que tengo. Yo los llamé los inconscientes de hoy. Díganme a qué cámara. ¿A esta cámara puedo mostrar una foto? ¿Sí? Yo la voy a pasar arriba, producción, pero mostrármelas primero acá. Este es todo el trabajo, el recurso del Estado que han tenido, la voy a poner así, que han tenido que dispensar para los que son los inconscientes de hoy. Gente que va en moto que no tiene permiso. Gente que va... ¿Las tienen arriba? Démenlas. Ya llegaron las fotos. Doctor Maíquez, esta es la gente que no cumplió, ¿no? Estos son los autos que se incautaron. Estos son partes, sí, de los autos que se incautaron. Sí, esto fue a la mañana en Constitución, creo que fue eso. Sí, esto fue producto de la resolución que tomamos ayer. Luego de mantener una charla con la ministra de Justicia de la Nación, con la doctora Lozardo, con quien tenemos un diálogo... Hay un diálogo bueno, permanente. Muy bueno. Con el doctor desde ya de Alessandro, que estamos en contacto todo el tiempo, con Santilli. La verdad que en ese sentido hay un muy buen diálogo, muy buena coordinación y bueno, estas resoluciones de los 3 procuradores fue producto también de un diálogo con Nación. Le quiero preguntar, doctor, en un ratito por el tema de la violencia de género, porque también hay denuncias, digo, también en este sentido, no solamente con los que incumplen, pero los médicos vienen diciendo permanentemente y vienen hablando permanentemente de que la única vacuna contra el coronavirus es el aislamiento. Hay 2 médicos esta noche aquí en nuestros estudios, el doctor Alejandro Ellis, la doctora Estela Maimone. A los 2 gracias por venir, gracias por el esfuerzo de estar esta noche. No hay otra que el aislamiento. Esto hay que insistir con esto, ¿no? Sí, en este momento tenemos que insistir con el aislamiento porque la primera medida que tenemos que hacer, por lo menos durante 14 días desde que se decretó el aislamiento, para que, suponiendo que todos los casos estuvieran en ese momento, no se sigan propagando al resto. Después de esos 14 días lo que hay que ver es cuánto más uno tiene que seguir el aislamiento, puesto que si los casos aumentan mucho, es probable que lo tengan que aumentar. Doctora Maimone. Quería aclararte que soy licenciada en enfermería. Perdón, entonces, licenciada le digo. Gracias por la aclaración. Sí, indudablemente la cuarentena es útil, tiene que seguir. El aumento de los casos, no sé qué pensás vos, pero es lo que uno está esperando, digamos, o sea, lo que se espera gracias a esto, al aislamiento. Y lo que tenemos que hacer es portarnos bien. Portarnos bien. Simplemente como portarnos bien, que no coincide con lo que estamos hablando con el doctor Maíquez. La gente no se está portando bien, porque si hay que llegar al secuestro... Doctor, ¿cuándo le van a devolver los vehículos? Yo quiero aclarar una sola cosa. La gente no es que no se esté portando bien. Yo considero que la mayoría de la gente se está portando bien. De hecho, por lo menos en el ámbito que es mi competencia, en la Ciudad de Buenos Aires, hay muy poco movimiento. La mayoría de la gente respeta la cuarentena, respeta el decreto presidencial. Hay conductas irresponsables que generan lo que se está generando ahora, que es el tránsito para ingresar a la ciudad. Perdón, ¿ustedes no siguen viendo, doctor Ellis, mucho movimiento en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires? No, yo eso no lo puedo decir. Bueno, pero cuando vemos las imágenes en el móvil, ¿no encontramos que todavía hay mucha gente queriendo entrar? ¿Queriendo salir y moviéndose permanentemente por la ciudad? Sí, el tema es que nosotros hicimos una cosa con la ventaja que tenemos de haber conocido lo de España y lo de Italia. Acá las medidas se tomaron antes y fueron muy buenas, pero la cuestión es que si se tomaron antes y no hay casos, no pensar que no hay casos si no va a haber. Claro. Si nosotros tomamos las medidas, pero no hacemos lo que corresponde, en un tiempo, digamos, podemos estar peor. Por eso es importante la cuarentena. Vamos a reiterar la información de último momento, la tiene Ezequiel Spillman, dale. Y así es, Facundo, decreto de necesidad de urgencia del gobierno nacional. Se van a cerrar las fronteras en la Argentina, se van a cerrar puertos, se van a cerrar aeropuertos, pasos fronterizos y centros de frontera. Hay más de 150 pasos fronterizos en la Argentina, en toda su extensión. Y la intención del gobierno es cerrar las fronteras. Hasta ahora estaban afectados solamente aquellos que venían de zonas justamente complejas, de zonas afectadas. Ahora se extendería a todas las fronteras. Nadie puede ingresar al país. Te contaba hoy, una de las evaluaciones que hacían en Casa Rosada es que Brasil no viene con una cuarentena fuerte como acá en la Argentina, con lo cual temían que haya un éxodo masivo de brasileños en algún momento o que empiecen a la Argentina, por supuesto, y que puedan contagiar. En ese contexto está el decreto preparado, va a salir, prohibición de ingreso, se cierran las fronteras en la Argentina con una salvedad.
Aquellos que se dedican a la salud o a la alimentación están exceptuados, o sea, Claro. son los mismos que hoy están exceptuados por el decreto de necesidad de urgencia de la cuarentena obligatoria del presidente. Pero no todos los exceptuados, Ezequiel, pueden salir. No pueden salir, claro. Salud y alimentación. Salud y alimentación. Y aquellos que tengan un vuelo previsto en las últimas 48 horas para ingresar al país. El resto, no hay movimiento, se cierra Ezeiza, se cierran los aeropuertos, el de Mendoza, el de Córdoba, no hay más vuelos, no hay más puertos Mirá, tampoco. un detalle a tener en cuenta Ni que lo vamos a frontera. tener que chequear esta noche es lo siguiente. La embajada norteamericana en la Argentina había charteado un vuelo para que mañana a las 9:30 de la mañana se lleve ciudadanos norteamericanos que están aquí. Lo hizo en diferentes lugares del mundo. No sé si se van a dejar salir ese vuelo o no, por ahí. ¿Cómo te va, Luis? ese ¿Cómo vuelo andás? sí. ¿Todo bien? Gracias por quedarte un ratito. Bueno, ¿vos tenés esta misma información, Luis? Pero es impresionante, ¿no? Cerrar la frontera. Está pasando prácticamente en todo el mundo. Espera, Luis, que hay un problemita de audio, ya lo corregimos. Me decía Facundo, Ezequiel. decía, a propósito de lo que contaba Luis, que estaba pasando en todo el mundo, en la Argentina sería a partir de hoy a la medianoche con un decreto de necesidad de urgencia y hasta 48 horas podría seguir saliendo gente de la bien, Argentina. bien. Por eso en el caso que le preguntabas a Luis específicamente, sí podrían, Bien. pero por 2 días nada más y luego se cierra absolutamente todo. Bien. Vuelos, puertos y los 150 pasos fronterizos de la Argentina. Ya vuelvo a la mesa, está el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Ya escuchándonos, ya está el móvil de A24 allí en el ministerio. Ministro Facundo Pastor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos, ministro. Finalmente se cierran las fronteras. Sí, efectivamente, tal cual informaban ustedes recién, es una medida complementaria a las que veníamos tomando y fundamentalmente lo que estamos tratando de hacer es, con todas estas medidas, seguir cuidando la salud de los argentinos y que la respuesta a esta pandemia sea lo más óptima posible. Los argentinos, la mayoría de los argentinos la mayoría contundente de los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme con esta cuarentena y todas las medidas que hacemos y que tomamos son complementarias y de reconocimiento de ese esfuerzo que vienen haciendo la mayoría de los argentinos para combatir esta pandemia que, como todos sabemos, la mejor medida que tenemos, la única vacuna posible es el aislamiento social. Es el no contacto, es la única forma que tenemos para que el virus no circule y está puesto todo el esfuerzo y todas las decisiones que está tomando el presidente en ese sentido. Claro. Ahora, ministro, como cada vez que han agudizado las medidas, surgieron las dudas. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Ni se sale ni se entra en la Argentina, nadie. Bueno, las medidas son medidas generales que tomamos en ese marco. Sí. Usted mismo recién hacía referencias Algunas excepciones. A las excepciones. Claro. Siempre si usted toma una medida y después va regulando cuáles son las excepciones, pero lo que usted hace es regular fuertemente, quedarse con el poder regulatorio, porque teníamos cerrado o frenado los vuelos aéreos y teníamos un tráfico intenso por los pasos fronterizos o también por los puertos. Claro. Entonces, claramente lo que está tomando la decisión del presidente de la Nación es tratar de ir ajustando medidas que son complementarias de la medida inicial y que además son paralelas a las que está tomando en distintos lugares del mundo, los distintos países. Claro. Está claro que lo que tenemos que evitar es claramente la circulación. En ese marco estamos en la cuarentena que ha decretado el presidente de la Nación. En ese marco estamos trabajando todas las agencias del Estado, del Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la provincia, todos los gobiernos provinciales para enfrentar de la mejor manera posible a esta pandemia y de cuidar la salud de los argentinos. Claro. El presidente ha sido muy claro, entre la economía y la salud de los argentinos, he decidido cuidar la salud de los argentinos, pero todos somos conscientes del esfuerzo enorme que esto significa y claramente allí estamos poniendo todas las decisiones. Claro. Ministro, usted hablaba de los países. Sí, pienso que hay países, evidentemente el mundo va a ir hacia países que priorizan la economía, países que priorizan la salud. Tenemos un país, recién Ezequiel lo mencionaba, que es Brasil. ¿Ustedes están preocupados por la actitud que tiene este socio comercial de la Argentina? No estamos preocupados, digamos, en esos términos. Nosotros miramos lo que ha sucedido en todo el mundo y tomamos las decisiones en función
de los países que han tenido mejores resultados. Y los países que han tenido mejores resultados son los países que han atacado a esta pandemia desde un primer momento con medidas drásticas y con medidas contundentes. Y eso es lo que claramente nosotros apostamos. El mejor resultado que le puede pasar a la Argentina es que la curva de crecimiento de los casos sea una curva aplanada. Esto significa que los casos que vayan ingresando no ingresen en un corto periodo de tiempo, sino que ingresen en un periodo de tiempo más largo. ¿Esto qué nos permite? Que el sistema de salud reaccione positivamente para la atención de todos esos casos, porque cuando ingresa el último, el primero quizás que ya estuvo, ya no está dentro del sistema de salud. Entonces, esta es la estrategia que estamos buscando y que estamos llevando adelante. Y en eso, digo, hay que reconocer que el gobierno y que el presidente de la Nación ha tomado medidas drásticas en forma más anticipada de las que le han tomado otros países que están hoy en una situación mucho más complicada que la que está la Argentina. Y es más, hace creo que 48, 72 horas, la Organización Mundial de la Salud tuvo un reconocimiento hacia las medidas que está tomando la Argentina, y me parece que nosotros tenemos que caminar fuertemente en ese sentido, y ahí está puesto todo el esfuerzo, porque también en esto hay que ser justo, ¿no? Yo lo escuchaba a ustedes y lo escuchaba a algunos de los que están allí en el piso. Creo que el doctor Maíquez, que decía la enorme cantidad, la mayoría de los argentinos está cumpliendo con la cuarentena, y yo coincido con esa afirmación. La mayoría de los argentinos está cumpliendo con la cuarentena. Entonces, ese esfuerzo que hace la mayoría de los argentinos, nosotros tenemos que reconocerlos y seguir incentivando estas medidas y estas decisiones para lograr el objetivo que nos planteamos. Sí, quizás, doctor, quizás, ministro, yo le planteaba al doctor Maíquez por algún que otro inconsciente. Hemos tenido casos de gente que ha violado la cuarentena y que, que una persona pone en riesgo un montón de gente. El Chaco es efectivamente un modelo de esto. Se manejaron muy mal. No, eso lo que usted dice, Facundo, es exactamente así. Y nosotros condenamos claramente esas acciones de irresponsabilidad. Individuales, ¿no? Egoístas, también ¿no? Vale la pena de que con la misma energía que condenamos a esos irresponsables, con la misma energía le brindemos un fuerte reconocimiento, un fuerte aplauso, y destaquemos la actitud de la enorme mayoría de los argentinos que está acompañando con mucha decisión, a veces con mucho esfuerzo, a veces con mal humor, una decisión inédita que ha tomado el país en su historia argentina contemporánea. Claro. Sí, también pensaba que de la información que estamos dando, un nuevo DNU desde medianoche cierran las fronteras. También creo que es algo inédito. Quizás usted me pueda ayudar, si es más estudioso en la materia, si alguna vez Argentina ha cerrado las fronteras. No, bueno, pero el mundo nunca se ha enfrentado algo así en su historia contemporánea en una situación de estas características, ¿no? Usted imagínese que algunos dicen que se escondía la información, pero la información oficial china reconoce el primer caso de coronavirus el 31 de diciembre del año pasado. Claro. Y cuando hoy lo escuchaba yo al presidente Alberto Fernández, que decía, al principio se creía que era un problema del invierno chino y terminó alojándose en el verano americano, en el verano de Sudamérica. Claro. Entonces, en el lapso de un mes y medio, en el lapso de 2 meses. Entonces, la realidad es que todo esto que nos está pasando y que nosotros estamos trabajando fuertemente para superarlo y para enfrentarlo de la mejor manera posible, nos dispara una cantidad de reflexiones, ¿no? Nos dispara una cantidad de reflexiones de cómo tiene que ser el mundo, en cuanto a un mundo más solidario, de cuál es el rol del Estado, de en dónde tiene que estar, cuál tiene que ser la inversión social en una sociedad que se precie, claro, de vivir con solidaridad, con respeto por el otro. Bueno, me parece que hay una cantidad de cuestiones que seguramente van a salir a luz cuando pasemos claramente esta pandemia, y que será una reflexión que deberemos llevar adelante el conjunto de las sociedades, y no solamente los argentinos, sino el conjunto, del mundo. Pensaba, ministro, no tengo duda este aislamiento individual que está haciendo mucha gente
pueda servir para esa reflexión también, ¿no? Para pasar estos días reflexionando un poco, ¿no? Obviamente, porque la realidad es que yo creo que el mundo no va a volver a ser el mismo después de lo que está pasando. ¿Y qué mundo se imagina, ministro? Ve ahora que la pandemia empieza como epicentro en China. Sí. Se traslada el centro de gravedad de la pandemia a Europa y ahora se está trasladando el centro de gravedad a los Estados Unidos. Entonces, a los actores políticos y geopolíticos más importantes son los que están sufriendo la pandemia. Los actores económicos que muchas veces regulan la vida no solamente de sus propios habitantes, sino que condicionan la vida del resto del mundo. Ministro, le hago las dos últimas y Ezequiel Spillman se suma con una pregunta. Hay todo un dilema dentro del gobierno sobre cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas. Le pregunto, ¿hay un dilema? ¿Hay miradas contrapuestas sobre qué tiene que hacer el ejército? No hay ninguna mirada contrapuesta. El presidente apenas empezó esta situación. Usted fíjese que nosotros fuimos, desde el Ministerio de Defensa y desde las Fuerzas Armadas, la primera agencia del Estado que aplicó el protocolo. Porque nosotros ya habíamos marcado el protocolo de salud los primeros días de febrero, el 2 o 3 de febrero, a las bases antárticas. Y dimos claramente una directiva de no tomar contacto con ciudadanos chinos que estaban circulando por la Antártida, cosa que es muy habitual en el periodo de verano, en el momento en donde todavía el virus estaba concentrado en China. A partir de ese momento el presidente me dijo claramente que había que potenciar y desplegar todas las capacidades de las Fuerzas Armadas. Yo no desconozco que potenciar hay algunos que desplegar que el Estado... Pero potenciar y desplegar significa, por ejemplo... algunos que piensan... Sí, lo dejo terminar, discúlpeme. No, yo sé que algunos piensan en el estado de sitio. Es absolutamente innecesario. Porque la realidad es que el estado de sitio sería solamente para que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones de seguridad interior. Y cuando uno ve lo que está haciendo las agencias de seguridad, las agencias de seguridad federales, las provinciales, la metropolitana, ve que los operativos, la cantidad de gente que está en los operativos es absolutamente suficiente. Claro. No se denota que haya una demanda de mayor personal dedicada a las cuestiones de seguridad seguridad interior. No hay un desequilibrio institucional, no hay una inestabilidad institucional en la Argentina como para tomar una decisión de esas características. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos haciendo tareas humanitarias que está previsto dentro de la Ley de Defensa Nacional. No tareas de seguridad. Tareas secundarias o subsidiarias de las Fuerzas Armadas. El ejército no va a hacer tareas de seguridad. De apoyo. Pero también hacemos tareas de apoyo a la fuerza de seguridad, que está previsto dentro de la Ley de Seguridad Interior. Por ejemplo, tenemos un patrullaje permanente con helicópteros de la Fuerza Aérea y de la Fuerza y del Ejército Argentino por sobre la zona del AMBA, y cualquier situación que nuestros pilotos allí vean, se comunican a la fuerza de seguridad correspondiente para decirle, miren, en esta zona nos parece que el cumplimiento de lo que hemos visto, que el cumplimiento de la cuarentena nos está llevando adelante, como dice la letra y el espíritu del decreto. Ahí tiene, ministro, mire, mientras usted está hablando se ve la imagen de los helicópteros, y aprovecho, le pregunto y le hace la última, Ezequiel, ¿podemos imaginar presencia militar en los retenes o no? No ha estado previsto, no es necesario. Viene funcionando coordinadamente muy bien las policías, como dije recién, las agencias de seguridad provinciales y las agencias de seguridad de la Policía Metropolitana y las agencias de seguridad federales. Yo digo también para que mencioneo, porque por a veces dicen en tal provincia, hay veces que a mí me dicen estado de sitio y resulta que esa provincia de la cual se habla tiene 12.000 efectivos de la fuerza de seguridad de la fuerza de seguridad provincial, y nosotros tenemos en el ejército o en 1.500 hombres en esa provincia. Entonces, lo que no se resuelve con 12.000 efectivos no lo va a resolver la Fuerza Armada. Está claro. Ministro, la última se la hace Ezequiel Spillman. Ministro Rossi, ¿cómo le va? Buenas noches. Le quería consultar sobre la prueba piloto que empezó el domingo en Quilmes, donde el ejército efectivamente, esto no tiene que ver con seguridad, sino con
colaboración logística en la entrega de alimentos. Me decían que iban a empezar a trabajar en todo el conurbano bonaerense. Por lo menos, esto no son tareas de seguridad, claramente, ¿no? Tiene que ver más con lo social, sobre todo con los intendentes del conurbano. Sí, tiene que ver con la tarea, con tarea humanitaria. Sí, en Quilmes estamos trabajando muy bien con la intendenta municipal, que fue la primera que me solicitó un apoyo de las Fuerzas Armadas y específicamente del Ejército en ese lugar para la distribución de alimentos. Estamos trabajando dentro del operativo central que tiene el municipio de Quilmes, que está instalado fundamentalmente en el Estadio Centenario del Club Atlético Quilmes. Y la verdad que la respuesta que estamos teniendo es una respuesta más que positiva y hay mucho reconocimiento de la población de Quilmes al rol que están llevando adelante el personal militar allí en ese lugar. Trabajamos sin armas, hay personal de seguridad que siempre acompaña los operativos que se desarrollan y estamos articulando específicamente ahora con La Matanza para ver de replicar allí un operativo que seguramente estará en marcha durante esta semana, pero también estamos trabajando en La Plata con el intendente Garro y en distintos municipios del interior de la Argentina también estamos haciendo y llevando exactamente lo mismo. Bien. Ministro, le agradecemos muchísimo la presencia aquí en 4 días esta noche aquí en A24. Gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Vamos a dar una vuelta por el mundo, después le voy a preguntar a Luis Rosales qué está pasando en el mundo. Algo anticipaba y decía el propio ministro de Defensa. Vamos a ir a saludar a Adrián Sack en Estados Unidos y vamos a ir a saludar a Christian Martins en Londres. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Facundo y equipo. Sí, bueno, hoy andamos realmente muy mal. Es el peor día de todos aquí en Estados Unidos hasta el momento. Tenemos 82.000 casos, con lo cual nos pusimos ya a la cabeza en este país de los casos positivos de coronavirus. O sea, tiene más casos que China, que España y que Italia. Y además, 82.000, repetí por favor, Adrián, el dato, 82.000 casos. 82.000 casos, dicen 82.300 porque se va actualizando. Más que China. Ya viendo está la cifra cabeza a cabeza de con China, pero... bueno, está por arriba, está por debajo de los 83.507 casos en Estados Unidos. ¿Con cuántos muertos? Tenemos 1.180 muertos hasta ahora, pero lo importante, además de eso, para entender la estadística, es que murieron entre ayer y hoy 237 personas. O sea, es el ascenso más rápido en la estadística de un día para el otro, lo cual, bueno, habla realmente del ritmo demoledor del ascenso de la pandemia aquí en Estados Unidos y también cómo se va corriendo el eje, ¿no? Bien. Desde Europa, desde el epicentro Adrián, de la pandemia hacia aquí, hacia los Estados Déjame Unidos. saludar a Christian Martins y lo incorporo también a Luis Rosales. Cristian, ¿cómo está Londres hasta ahora? Hola, ¿qué tal? Estamos en la madrugada, ya casi las 2 de la mañana, una Londres desierta, una población británica que va acatando las órdenes del gobierno, que tiene confianza. Las estadísticas que vienen de la Universidad de Oxford y del Imperial College, que son dos instituciones de vanguardia en el mundo, científicas, dicen que los británicos, en teoría, cómo se están manejando, podrían llegar a manejar las unidades de terapia intensiva con las 10.000 camas extras de los 2 hospitales construidos en Londres. El primer ministro y el gobierno anunciaron medidas hoy para ayudar a los comercios, para los autónomos también. Va a haber subvenciones. Gran Bretaña espera que el pico sea la próxima semana y el panorama apocalíptico que habíamos dado en un principio parece que va a ser mucho más controlado. Bien, Luis, vamos. Sí, justo estamos, Facundo, con 2 casos más que interesantes, el caso inglés y el caso estadounidense. En ambos países... Británico. El caso británico. Sí, británico, perdón. En realidad el Reino Unido, porque es más que Gran Bretaña, ¿no? Sí. Pero el tema era el siguiente. En ambos casos, los dos países, los dos líderes de esos países, tenían una posición bastante similar y bastante disímil a la italiana, española y después adoptada por Argentina. Es decir,
gran cuarentena, frenar todo para frenar en ese todo también al virus. Claro, claro. Esa es la estrategia de la Europa continental. La Argentina también sigue ese camino. Tanto Boris Johnson como Donald Trump pensaban en un criterio diferente al que se le sumó Bolsonaro después. ¿Qué lo hizo cambiar a Boris Johnson en el Reino Unido para adoptar la cuarentena obligatoria, para ponerse, para correrse más al lado de estos presidentes y dejarlos más solo a Bolsonaro y Trump? Breve respuesta, Cristian. Bueno, fue aplicando paulatinamente las medidas, ¿no? Las fuimos hablando desde el principio. Se tiene mucha confianza en la gente y el respeto es mutuo. La gente respeta mucho la autoridad aquí y por ahí para distinguirse de lo que pasó en Brasil o en Estados Unidos, realmente hay instituciones de muchos años, de mucho prestigio. Boris Johnson es un primer ministro nuevo, un gobierno nuevo que no se esperaba esto, como ninguno de nosotros. La gente va acatando y, como dijimos, los pronósticos pesimistas al principio van pintando mejor. Hubo 130 muertos hoy, claro, pero Gran Bretaña parece que va en buen camino sin destruir la economía con las medidas históricas que ha tomado el gobierno británico para ayudar a las empresas, a las grandes, a las medianas y al autónomo también hoy. La gente va a cobrar el 80% de su sueldo, los que tengan trabajo fijo, y los autónomos el 80% de sus ganancias por los próximos 3 años garantizado por el gobierno. Claro. Cristian, Adrián, Luis, muchísimas gracias a los tres. Sí, me voy rápidamente a Córdoba. ¿Está Mario Negri en Córdoba? Sí, está escuchándonos. Mario Negri, ¿cómo le va, Mario? ¿Cómo anda? Facundo Pastor aquí en A24. Hola, Facundo, ¿cómo está? Un gusto. Bien, no sé si me ve. ¿Cómo anda en su cuarentena? Estamos ya sobre el final del programa. ¿Cómo está viviendo este momento de la Argentina y del mundo, Mario? Por supuesto, a full, las 24 horas, desde que comenzó, en teleconferencia por las responsabilidades en el Congreso y como dirigente político por lo que pasa en el país. Claro. Con un ánimo contributivo, por supuesto, ayudando lo que podemos, aportando ideas, presentando proyectos y obviamente bajo la responsabilidad que tiene el gobierno, claro, que es el que conduce esto porque la gente lo eligió. Pero acabo de escuchar al ministro de Defensa y te diría que tengo 2 primeras conclusiones. A ver. Está claro que aunque el presidente no lo haya anunciado formalmente, tengo la impresión de que va a aumentar la idea de aislarse, que no va a concluir el 31, porque si no, no estarían cerrando las fronteras. Totalmente, pensé exactamente lo mismo. Exactamente. En segundo lugar, creo que estamos aumentando medidas extremas que sean bienvenidas y van en el buen camino y que son de carácter preventivo. Claro. Ahora, todas las medidas que se han tomado y que se han anunciado no son proporcionales o de la misma dimensión a la cantidad de casos verificados. Claro. Eso nos estaría dando una indicación. Y es que nosotros de buena fe lo hemos dicho, lo venimos reclamando, se lo manifestamos por la positiva, necesitamos urgente que los reactivos lleguen a las provincias, eran muy pocos los que había, que se descentralicen en el Malbrán. Sí. El testeo en todo el país es urgente, solamente se está haciendo en 6 provincias. Quiere decir que el gobierno percibe, sin crear alarma, sin crear un susto a la gente, pero hay que informarle, claro. La sociedad es nuestro mayor capital, de que el gobierno está viendo un escenario de crecimiento exponencial superior a lo que nosotros vemos. Mario, avanzo con el programa, queríamos tener su mirada. Muchísimas gracias, Mario Negri. Un gusto y esperamos. Lamento que sea tan poco el tiempo, pero quiero decirle, permítame un minuto, por favor, que es necesario que se actúe en este sentido. Nosotros no integramos ningún comité de esa naturaleza. Estamos frente a una pandemia, estamos frente a una situación que además no es discutir la vida o la economía. Por supuesto que la vida es más importante, pero la vida y la economía, porque también nos vamos a quedar sin vida sin la economía. Seguro. Usted escuchó a Estados Unidos que solo para Nueva York ponen $2 billones, o en Inglaterra. Nosotros estamos mucho más vulnerables y hay que distribuir con eficacia y con criterio y prioridad lo que seguramente
va a tratar de evitar, debe evitar el colapso económico para que no sea un colapso social. Yo creo que recién hemos entrado al túnel. Llevamos 7 días en el túnel. Se abrió una ventana de oportunidades. Hay unidad en la Argentina contra la pandemia por encima de la diferencia política, pero estamos lejos de salir. Lo que tiene que hacer el gobierno, además de hacer las cosas bien, de preocuparse, de rodearse de buena información, el presidente está tratando de hacerlo, es informar a la sociedad. Está claro. Me parece que no vamos a la misma velocidad. Bien, diputado, muchísimas gracias. Me quedo con esto último que hablaba el diputado Negri para hablar con el doctor Ellis. ¿Es necesario que se descentralice, doctor, el Malbrán? ¿Se necesitan más reactivos para pelear contra el coronavirus? Sí, por supuesto. Digamos, el Malbrán es una institución brillante, muy buena. Yo tengo relación con mucha de la gente del Malbrán, pero en este momento ya no alcanza. En un caso donde no hay demasiados casos en el país es suficiente, pero ahora necesitamos urgente que prácticamente todas las provincias tengan reactivos y la mayor cantidad de gente pueda ser testeada, como lo hicieron algunos países como Corea del Sur, donde tuvieron buenos resultados, lo mismo en ¿Y está el Japón. sistema en condiciones de dar esa respuesta? Tenemos que tener Esa los es la insumos. pregunta, ¿no? Tenemos que tener los Esto que insumos. planteaba recién Mario Negri, ¿no? ¿Usted piensa lo Tenemos que mismo? tener los insumos. Es importante descentralizar y poder hacer kits más rápidos. Totalmente. Nos faltan miles y miles de kits. Esa es la verdad con Nos respecto a falta. lo que está pasando en otros países. Sí, digamos, si nosotros nos vamos a comparar con Corea del Sur, estamos lejísimos. Claro. Si nos vamos a comparar con Japón, estamos lejos. Si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, quizás no. Bien. Pero si nosotros estamos tomando buenas medidas de aislamiento, también tenemos que tomar buenas medidas de diagnóstico para provocar más aislamiento, sobre todo en aquella paciente que puede ser contagiosa. Doctor, a todos les agradezco que hayan venido, el poco tiempo, así va el programa con mucha información. Doctor Maíquez, nos había quedado pendiente el tema de la violencia de género. ¿Se están dando denuncias de violencia de género? Sí, sí, se están dando. Están al mismo nivel que antes y teniendo en cuenta que no hay forma de hacer una denuncia presencial hoy por Eso hoy. es gravísimo. Eso es gravísimo. No tenemos mucho tiempo. No quería dejar de mencionar mi reconocimiento a los fiscales que están exponiéndose. También ahí en la primera línea de batalla. La primera línea, tomando las indagatorias, yendo a las fiscalías, al doctor Gaspar, al doctor Benz, a la doctora Celsa Ramírez, San Marco, Morelli, todos. La verdad que mi Está muy bien el reconocimiento. Y como para terminar, hoy leía una columna que escribió Martín Lustó, muy claro y corto. Decía, cuanto más desobediencia haya, más potencial desorden. Está clarísimo. Hay que quedarse en la casa. Totalmente. Esa es la recomendación que hacemos. Sí. Doc, le agradecemos que haya venido. No, por el favor. doctor Juan Bautista Máiquez, fiscal general. Llega Babi, no te muevas de A24.